Bueno, chicos, ¿cómo andan? Vamos a comenzar. Para empezar, les agradezco que hayan podido cambiar el horario. Sé que todos estamos complicados con los horarios, pero gracias por adelantar una hora en el día de hoy. No va a ser así todos los jueves, fue justo esta eventualidad, eh, así que le agradezco mucho. Bien, como hemos estado hablando en las dos clases anteriores, que vimos un poco el concepto de física y definición de física y un poco las aplicaciones de la física, dijimos que era una ciencia, esperen que voy a activar la cámara, ahí está. Dijimos que era una ciencia observativa, o sea, bastante basada en leyes fundamentales que intentan explicar todos los fenómenos físicos, la cual nos lleva a creer nosotros que gracias al estudio de la física y aplicando el método científico, vamos a poder responder un montón de estos fenómenos. Pero para poder empezar, obviamente que vimos errores, vimos un poquito el concepto de lo que es medición y errores, o sea, el concepto de medir algo, de cuantificar esa observación que estamos haciendo nosotros, atribuirle un valor, dejarlo de hacer subjetivo y tratar de hacer una medición objetiva. Digo, esas palabras que utilizo tienen que ver con el hecho del proceso en sí de medición y, y al hacer algo objetivo y cuantificarlo y asignarle una medida, nos pone a nosotros en una situación de que nos podemos equivocar y bueno, eso es lo que vimos un poco en la clase pasada y tratar de entender esto de lo que es una medición, los, los métodos de referencia en los cuales nosotros nos basamos, qué tipos de errores existían. Dijimos que había dos tipos de errores, errores aleatorios y errores sistemáticos que hacían que nosotros podíamos encontrar un error total a mi medición y evaluaba un poco la calidad de la medición, ¿sí? Obviamente que mientras menos error total tenga asignado a esa medición, eh, voy a obtener resultados más confiables, más precisos, asegurando obviamente ese proceso de medición. Hacia grandes rasgos vimos un ejercicio donde tenemos que calcular determinadas cosas, error aparente, la suma de los errores, aplicar un poquito la teoría de Gauss y quedé que le daba, pero no sé si se lo subieron a la plataforma, quedé que le daba dos ejercicios más como para que ustedes tengan y los vayan resolviendo en función de la filmina que sí ya la tienen subida, o por lo menos la presentación. Pero bueno, con eso cerramos lo que hacemos todos los físicos o todos los que damos física, que es la introducción a la física y un poco de la introducción a medición y error, y a grandes rasgos, obviamente, porque teoría de errores hay mucho de cálculos estadísticos, como se lo dije la vez pasada, y no nos vamos a detener nosotros en este instante a tratar de analizar la estadística de los errores. Pero bueno, nos vamos a introducir ahora a este concepto que es de estática y para poder definir un poco después ciertos objetos o ciertos comportamientos de objetos que tienen que ver en la dinámica, que la dinámica no es más que la descripción de la física del movimiento de los cuerpos, y eso explica un montón de cosas que vemos hoy en la naturaleza, pero también hay cosas que las tenemos que explicar desde el lado de cuando estamos en reposo, ¿sí? O hay un comportamiento muy similar al reposo, que es cuando vamos en un movimiento no acelerado, ¿sí? Quédense tranquilo que vamos a tratar de explicarlo hoy. La estática no es más que la parte de la física, obviamente, que va a estudiar a todos estos cuerpos, como le digo yo, y hablamos de cuerpo a todo lo que nosotros vemos tangible, ¿sí? Que tiene materia, y hablamos de la materia a todo lo elemental que conforma esa materia, y obviamente que lo puedo mensurar. Y ese concepto de materia que calculo yo que lo deben haber visto en química o vimos al principio de química en el módulo anterior, está bueno traerlo acá presente porque la materia no es más que la suma de todos los átomos que la conforman y cómo se acomodan, cómo se reordenan, no importa porque nos va a conformar el estado de la materia, pero básicamente la suma de todos los átomos a nosotros nos determina, ¿sí?
un valor total de masa, que ahora vamos a hablar un poquito de la masa, y eso es una propiedad física que está relacionada con la estática y, y- y con el movimiento, obviamente, y con lo que es los cuerpos. Entonces, en resumen, la estática no es más que esa parte de la física que va a estudiar todo lo que está en reposo o en un movimiento no acelerado y la interacción de esas fuerzas, ¿sí? En ese tipo de cuerpos. Y acá sí puedo traer un ejemplo porque me parece que es más fácil explicarlo del ejemplo. Mientras estemos, por ejemplo, ahora sentados escuchándonos y no nos movemos, no existe ninguna fuerza por la cual esté generando un movimiento en mi cuerpo, pero sí hay fuerzas que están actuando sobre mi cuerpo. Y la suma de esas fuerzas que hoy están actuando en mi cuerpo ahora en este estado de reposo es lo que hace que no tenga movimiento. Entonces, usted me va a decir, pero profe, ¿qué fuerza puede estar actuando ahora en mí que está en reposo? ¿Alguien se anima a por lo menos dar un indicio de qué tipos de fuerza está actuando ahora en mí y es que estemos en reposo? Gravedad. Gravedad. Muy bien. La gravedad sobre nosotros, ¿sí? Dicho de otra forma, más sencilla, Peso, profe. ¿cómo? Peso. El peso. Muy bien. Peso, sí. Bien. ¿Qué saben ustedes del peso? Es la masa por gravedad. Ujú. Bien. La masa por gravedad es el peso. Les pregunto, ¿el peso ustedes creen que es una fuerza o no es una fuerza? Para mí Sí, sí. Es profe. una fuerza. Muy bien, es una fuerza. Ahora lo vamos a explicar un poquito más. Y volviendo un poquito al ejemplo esto de estática, entonces me decir, sí, yo hay una fuerza, o sea, mi propio peso, o sea, mi masa por acción de la gravedad ejerce una fuerza hacia la Tierra. Eso es una fuerza gravitatoria, es la Fuerza de fuerza. atracción por la Tal gravedad cual, sí, sí, del centro fuerza de de la Tierra. gravedad. Vamos a decirlo así, la fuerza de gravedad, ahora lo vamos a explicar las próximas filminas, pero quiero cerrar este concepto. Pero si hay una fuerza que está haciendo de que yo, ¿sí? esté apoyado y esté en reposo, porque estoy sentado, técnicamente esa fuerza me tiende a ir hacia el centro de la Tierra. ¿Por qué yo no me hundo en la Tierra? Porque si yo tengo Porque la una Tierra única, también hace fuerza, ¿puede ser? muy bien, muy bien. En la Otra fuerza que estática, impulsa. ¿cómo? Otra fuerza que impulsa la Tierra. Muy bien. La gravedad va hacia el centro de la Tierra y de la Tierra también, hacia Muy el bien, espacio. bien, perfecto. Esa fuerza que nosotros le llamamos y que Newton después en la dinámica la explica muy bien en el principio de acción y reacción, la tercera ley de Newton, lo vamos a ver en la otra clase. Esa fuerza a la cual nosotros no la sentimos porque ya nacemos con esta capacidad de manejar la gravedad nosotros, es una fuerza que ejerce hacia arriba, ¿sí? Y que va en sentido opuesto a la de la gravedad, la cual hoy, desde la física, puede responder que nosotros estamos en reposo, lo cual no nos movemos, ¿sí? Otro ejemplo claro del movimiento sería si yo estoy sentado en una silla de rueda, con rueditas ahora, y viene uno de nuestros hijos y nos empuja de derecha a izquierda, obviamente que nos vamos a desplazar, ¿sí? hacia la izquierda. Pero si del otro lado aparece mi otro hijo, ¿sí? O en el caso de ustedes, y hace una fuerza en sentido opuesto, evidentemente hay dos fuerzas que van a estar actuando sobre mí, ¿sí? Y va a lograr que yo esté en reposo. Cuando hablamos de la estática, ¿sí? No hablamos solo del reposo en sí, porque siempre va a haber alguna fuerza que está actuando sobre un cuerpo, o siempre va a haber un conjunto de fuerzas. No importa si es una, dos, tres, cinco, 20, 50. La estática va a estudiar el concepto en que toda la suma de esas fuerzas tiene que ser nula, o la resultante total debe ser igual a cero,
lo cual nos dice a nosotros, desde el concepto físico, que eso es el estado de reposo. Ahora, existe un estado de movimiento no acelerado, ¿sí? La cual simula ser un estado de reposo, pero estoy siendo aplicado con una fuerza constante o una determinada velocidad constante. Lo vemos nosotros ese ejemplo muy claro cuando vamos en el auto, ¿sí? De viaje y vamos a 100 kilómetros por hora, tranquilito, ¿sí? No aceleramos, no frenamos, sobre todo cuando vamos por una autopista, camino recto, no hay viento, día perfecto, como cualquiera de los días de verano, y no sentimos ni vientos que nos desplacen hacia los costados, ni viento en contra, aunque sí lo hay, porque hay una cuestión de rozamiento, pero vamos a suponer que no existe rozamiento. Y nosotros vamos a 100 kilómetros de manera constante. Al ir de manera constante, ¿sí? Nosotros dentro de ese marco de referencia que es el auto, estamos en reposo. Entonces nos podemos mover libremente, podemos saber mate, el agua no se caería, pero ahora pasa, es distinto, porque vemos que estamos todos tomando mate, que si yo quisiera hacer mate mientras mi pareja o el otro que va manejando acelera, ¿sí? Es imposible casi querer hacer mate mientras el otro va acelerando, porque evidentemente la masa, ¿sí? Del agua por la cual va a hacer que se beba el mate, se va a desplazar, ¿sí? De una manera opuesta a la que nos estamos desplazando nosotros. Lo cual va a hacer de que evidentemente nos quememos y ocurra todo lo que pasa cuando vamos manejando en el auto, o frenamos de golpe, ¿sí? Porque son cambios en la velocidad lo, a causa de un cambio en la aceleración, lo que nos lleva a un movimiento, ¿sí? Que después lo vamos a estudiar más adelante, que es distinto, ¿sí? Es un movimiento acelerado ahí. Entonces los movimientos no acelerados tenemos dos: movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Movimiento circular uniforme, son movimientos no acelerados, por la cual nosotros simulamos estar en un estado de reposo. Hay una particularidad: en el movimiento circular uniforme sí sentimos una fuerza, que es la fuerza mientras vamos girando, que es la que nos hace salir hacia el costado, entonces no entraría dentro de este detalle, pero sí es bastante explicable dentro de otros fenómenos físicos a nivel ya de movimiento de electrones alrededor de un átomo. No nos vamos a detallar en eso, pero sí tenganlo presente, ¿sí? Déjenme cambiar la filmina. Bien, para poder seguir y explicando un poco la física, ya vimos medición, vimos errores, o por lo menos no, hicimos una definición bastante escueta de eso. Nos queda hablar de fuerza y la física básicamente no es más que el estudio de la fuerza. Vamos a ver a lo largo de toda la física y vamos a hablar de fuerza. Ese concepto físico de la fuerza eh, es amplio y explica un montón de fenómenos. No solo los movimientos de estos cuerpos, como estamos hablando recién, ¿sí? Propio de la materia, sino que puede explicar fenómenos eléctricos, fenómenos magnéticos, el calor, el trabajo necesario para determinadas cosas. O sea, la fuerza básicamente en la física es como el concepto elemental que no podemos perder de vista. No hay otro concepto que no esté ligado a un... Mira, es un trabajo lo más rápido posible para ti. No hay otro concepto físico más importante que la fuerza. Entonces la fuerza no es más que toda causa, y la vamos a definir así, capaz de producir, modificar, impedir un movimiento o deformar el cuerpo. Ahora le puse así de manera simplificada porque vamos a hablar del movimiento, pero en la naturaleza de los fenómenos todo se basa en el movimiento y en la cinemática de las cosas. El calor, la temperatura tiene una definición y un concepto desde el movimiento de las moléculas, lo cual hace de que se aumente su energía y se transfiera calor de un sistema a otro y hablamos de energía. Pero digo, siempre vamos a hablar de el movimiento. Entonces, fíjense en esta definición media simple, donde decimos que es toda causa capaz de producir esa modificación o impedir el movimiento, o sea, o generar un movimiento. Ese es el concepto de fuerza.
¿Y cómo la vemos nosotros matemáticamente a la fuerza? Bueno, la fuerza, ¿sí? Dentro de la matemática y dentro de la geometría, o dentro de la geometría, para decirlo más fácil, lo definimos como un segmento, ¿sí? Y cuando definimos un segmento en la geometría, ¿se acuerdan allá en la primaria? Definíamos como una línea recta, ¿sí? Básicamente en un plano, cuando nosotros dibujamos. Esa línea recta tiene un principio y tiene un fin, lo cual a nosotros nos va a determinar un montón de características. Ahora voy a pasar a esta siguiente filmina y vamos a hablar cuáles son los elementos de esta fuerza, ¿sí? Los elementos de una fuerza tienen un punto de aplicación, como dije yo, es un vector, es una recta trazada en el espacio, va a tener ese punto de aplicación, va a tener una magnitud que no es más que el largo, ¿sí? de esa recta, ¿sí? Y la magnitud obviamente que va a estar ligada al valor de la fuerza, ¿sí? Si yo digo, denme un segundito. Entonces decimos que tiene un punto de aplicación, tiene una magnitud. La magnitud está ligada evidentemente a la cantidad, como vimos en la clase anterior, de fuerza. Entonces, decir una fuerza de 100 newton es porque va a tener una magnitud mucho más grande que una de 10 newton o cualquier otra unidad de fuerza. La unidad de fuerza, perdón, algo, ahí lo explico, lo de la unidad de fuerza, tiene un sentido que es hacia dónde apunta, ¿sí? Esa flechita que ustedes ven acá al costado es hacia dónde se direcciona esa fuerza, ¿sí? Y tiene una dirección que no es más que una recta imaginaria por donde se apoya este segmento, ¿sí? O esta fuerza. La dirección nunca puede ser curva ni nada, la dirección son siempre líneas rectas y ese es el sentido, perdón, y nos indican por dónde está apoyada la fuerza. Entonces, no vamos a tener fuerzas curvas, ¿sí? Vamos a tener distintas inclinaciones o sumatorias de fuerzas, por la cual va a generar un efecto, por ejemplo, una curvatura o lo que sea. Pero si ustedes entendieron estos cuatro elementos de una fuerza, yo creo que estamos en condiciones para poder seguir adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente si nosotros esto no lo podemos visualizar, eh, voy a tener que frenar y detallarme en un poco de geometría y otros conceptos. Entonces mi pregunta es, ¿entendieron el concepto de fuerza? Sí, profe. Muy Sí, bien. sí, Bien. profe. Perfecto. La unidad de medida de la fuerza es el Newton, como le dije recién, el padre de la física, aquel que ha descrito tres leyes elementales por la cual podemos explicar un montón de fenómenos. Eh, Newton describe las tres leyes que las vamos a ver cuando veamos dinámica, porque obviamente fue uno de los grandes pensadores de la física y de los movimientos de las cosas. Por eso, en honor a la fuerza, es el honor a su nombre, a la magnitud de la fuerza. Y es la unidad del sistema internacional y es la que hoy usamos, creo que en todo el mundo. Si vamos a hablar de fuerza, la unidad de medida más común es el Newton, aunque existen otras unidades de medidas, ¿sí? Como dijeron recién ustedes, por ejemplo, el peso es una unidad de medida y usted va a decir, profe, pero es kilogramo. No, no es kilogramo, ¿sí? En realidad, el concepto físico es kilogramo fuerza. Y el kilogramo fuerza no es más que cuánta masa, ustedes lo dijeron, masa por gravedad. La gravedad no es más que una aceleración, es cuánto atrae un cuerpo o con qué velocidad atrae un cuerpo a la Tierra. Es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si multiplico, no sé, un kilo por 9,8, me va a dar 9,8 kilos metros sobre segundo al cuadrado. Kilográmetros sobre segundo al cuadrado es la unidad o la conjugación de la unidad y eso define un newton. Por eso digo, de ahí podemos jugar en un montón de otras características de unidades de fuerza
pero no es más que eso la fuerza, ¿sí? Es una magnitud por la cual me va a generar una aceleración. Entonces, fíjense en ahí, si me van siguiendo, hay como una relación muy linda donde a la fuerza la relacionamos con la materia. Porque si explicamos al peso desde la masa por gravedad, yo también puedo explicar a la fuerza desde la masa por una aceleración. Entonces, si yo tengo una masa y esa masa logra acelerarse, evidentemente es por la acción de una fuerza, la definición de fuerza. ¿Sí? Eso después lo vamos a ver cuando veamos las leyes elementales. Pero bueno, con que se queden que hayan entendido los 4 puntos elementales de una fuerza, para mí en este día de hoy es suficiente. Y ahora vamos a ver los tipos de fuerza. Algo ya recién dijeron ustedes. Obviamente que en el universo, por lo menos las que conocemos nosotros, son 4 fuerzas fundamentales. Las fuerzas de atracción gravitatoria, las dijeron recién ustedes, la gravedad. La gravedad no es más que una fuerza que ejercen los cuerpos grandes, los cuerpos celestes, como le decimos nosotros, que tiene que ver con la Tierra, la Luna, no sé, Marte, Mercurio, no, Mercurio no, perdón, Marte, Saturno, Júpiter, bueno, el Sol inclusive, todos ellos tienen una acción gravitatoria, explicada obviamente de otro concepto, pero esa fuerza gravitatoria tiene que ver con la fuerza por la cual los cuerpos son acelerados hacia la Tierra. Nuestra Tierra tiene una acción de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Nosotros, el ser humano y todo ser vivo, se ha acostumbrado a esa aceleración. Nacemos con esa memoria, lo voy a llamar así, innata que tenemos los seres humanos, vamos a hablar de nosotros, pero esto se puede traspolar a cualquiera, de resistir esa aceleración, la cual es altísima. Nuestros músculos, nuestro cuerpo fue evolucionando y fue diseñado bajo esa medida para tratar de soportar esa acción de la gravedad que nosotros la consideramos bastante importante. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la Luna tiene una acción de la gravedad que no llega a 3 metros por segundo al cuadrado, lo cual hace que ustedes ya han visto videos que cuando una persona, un astronauta está caminando en la Luna, va saltando y le cuesta caer porque justamente su masa es más difícil ser acelerada hacia la Tierra. Nos vamos a Júpiter, un planeta mucho más grande, tiene acción de la gravedad mucho más grande, es casi 5 veces más nuestra acción de la gravedad, o sea que nuestro peso sería 5 veces mayor, sentiríamos una presión mucho más grande y así ir jugando un poquito con esto de los conceptos de la gravedad. Esa es la acción de la fuerza gravitatoria. Y ustedes me van a decir, profe, ¿por qué en la Tierra, que es redonda, no la vemos o no la entendemos? Y bueno, porque justamente al ser una esfera, a ir hacia el centro de la Tierra o hacia la acción del centro de la Tierra, nosotros la podemos considerar como una línea recta sobre la superficie, porque todo lo que es observable no llega a ser ni el 0,0001 por ciento de la curvatura, entonces podemos considerar la linealidad en la Tierra y no teniendo en cuenta la conservatura, la curvatura. Después existen las fuerzas de atracción y repulsión electromagnética, otra parte de la física que algo vamos a ver nosotros, también por arriba. Y ahí habla de una propiedad ya distinta. La materia, como se la vieron ustedes en química, está conformada por átomos. Los átomos tienen protones, electrones y neutrones. Y tanto los protones como los electrones que tienen carga, ellos se comportan de otra manera distinta. Tienen masa los dos, pero se comportan distintos. Entonces, estos fenómenos de que se atraen y se repelen están estudiados justamente por estas cargas y generan fuerzas muy grandes, muy grandes. Después lo vamos a ver. Esa es otra de las fuerzas elementales. Las fuerzas nucleares débiles, que tiene que ver con fuerzas, ¿sí?, que ocurren dentro del núcleo de un átomo, de características un poco más débiles, y se dan por una cuestión de tratar de contrarrestar un poco este fenómeno de atracción y repulsión electromagnética dentro de las moléculas. Es una fuerza que está ahí, no la podemos ver, no hay mucho para hablar de eso. Y la fuerza nuclear fuerte no es otra más que una fuerza que mantiene los núcleos en un estado junto y es lo que mantiene que
un átomo no se desintegre, ¿sí? De manera espontánea, aunque sí lo hay desintegraciones espontáneas en los átomos más nuevos formados o con números másicos, o sea, con una masa muy grande. La otra vez leía una nota que hay los científicos, no sé, por allá en Europa, en este lugar donde hacen toda la teoría de aceleración de partículas, habían descubierto un nuevo elemento en la naturaleza. En realidad no es que si lo descubren, en realidad juntan un poco de masa y los aceleran y conforman un nuevo átomo, donde después les transfieren a través de la física nuclear, o perdón, la física cuántica, las propiedades. Y hablaban de las propiedades, de las supuestas propiedades, y después cuando uno lee la nota, el tiempo de vida media de esa partícula era, no llegaban, creo que a 1/10 era -5 milisegundos, o sea era un instante que se formaba y en ese mismo instante se desintegraba. Pero bueno, formaron una partícula y, y la tenían que caracterizar porque el que es científico intenta hacer esto. Bueno, obviamente que también vemos otras fuerzas macroscópicas que lo vemos, a ver, ligado a factores meteorológicos, geológicos, pero no es más que la explicación de algunas de estas fuerzas, ¿sí? Por ejemplo, los vientos, las mareas, los terremotos, o las nuestras, nuestro cuerpo, cuando hacemos un movimiento o un motor eléctrico o un motor de combustión, las turbinas, todo lo que ustedes pueden llevarlo, no es más que la explicación de algunas de estas conjugaciones de la fuerza. Así que no se preocupen, no es que son fuerzas distintas, sino que es la explicación y la conjugación de ambas de ellas o de un conjunto de ellas desde una manera macroscópica, ¿sí? Explicada de ese lugar. Y las microscópicas se fundan, o sea, eh, cuando yo quiero explicar, por ejemplo, la acción de la temperatura en función del movimiento de las moléculas. O sea, lo podemos llevar a estas cuatro fuerzas fundamentales a ambos a conceptos macroscópicos o microscópicos. Bien, hasta ahí vimos cuáles son esas cuatro fuerzas. Ahora vamos a ver cómo son estos tipos de fuerza. Bueno, grandes rasgos lo voy a decir. Tenemos fuerzas de interacción por contacto, las que más conocemos. El ser humano necesita interaccionar, necesita hacer un contacto. Muchos de los experimentos necesitamos empujar. O sea, no hay una idealización de algo de que no la empuje. ¿Sí? Siempre necesitamos tocar o generar un contacto para ver una fuerza. Es la forma más fácil. Así evolucionó el ser humano también, ni dudarlo. Entonces decimos, bueno, quiero mover una caja y la tengo que empujar. Quiero levantar la caja 1 metro y tengo que ir y levantarla. Quiero desplazar algo, tengo que hacer algo que genere un empuje, que genere un contacto. Esas son las fuerzas, un tipo de fuerza, ¿sí? Interacciones por contacto. Y acá tenemos un montón, ¿sí? Después dentro de ellas, ejemplos, como la fuerza normal, el empuje, una tensión de una cuerda, el rozamiento, las fuerzas elásticas, ¿sí? Hay un montón de ejemplos que son fuerzas por contacto, ¿sí? Necesitamos tocarla o necesitamos de un efecto de un cuerpo con otro para que se generen esas fuerzas. Y después tenemos fuerzas de interacción a distancia, que es cuando no necesariamente esos cuerpos se tocan, ¿sí? Pero sí se percibe un efecto entre ellas dos, y en este caso particular están las fuerzas electromagnéticas, ¿sí? Un imán es un ejemplo de ellos, ¿sí? No sé si ustedes han jugado en su niñez o en su momento con un imán, donde agarraron un imán fuerte y justo había un tornillo, un clavo y empezaban a jugar y decían, ¿por qué lo empujo? O ¿por qué se me pega? O ¿por qué se me cierra la puerta de la heladera? O ojo, se me pasa de chico que agarraba todas esas cosas y me ponía a jugar. Yo creo que ahí también nace un poco la inquietud de tratar de entender esto. Eh, los imanes, ¿sí? O las interacciones entre carga también son ejemplos bien característicos de, de fuerzas por interacción a contacto. La gravedad es una de ellas, ¿sí? Y tú me decís, pero profe, ¿por qué la gravedad? Y porque justamente, doy un ejemplo.
Si yo estoy ahora acá, está bien, estoy haciendo un contacto en el piso y el piso me lo devuelve. Pero si yo de repente me voy a 100 metros de altura, ¿sí? Y estoy quieto, no pasa nada, estoy a 100 metros de altura. Pero si alguien vino por contacto, me empujo, no quedo flotando, ¿sí? ¿Me entiende lo que quiero decir? Automáticamente me caigo. ¿Y por qué me caigo? Porque justamente una fuerza de tipo interacciones a distancia, porque la Tierra me está ejerciendo una acción, una fuerza que me está trayendo. Yo no la veo, no la percibo, pero está ahí. Por eso yo cuando alguien me empuja, me caigo. Si no, seríamos todos Superman acá en el planeta Tierra. Pero evidentemente no, entonces esta fuerza está bastante bien clara. La magnética, la eléctrica, la gravitatoria son ejemplos cotidianos de fuerzas por interacción a distancias. Como les dije, íbamos a ver algo un poquito este concepto de peso y masa. Yo creo que algo me adelanté, ¿sí? Y quiero que se queden con esta definición de entender que la masa no es más que la cantidad de materia que tiene ese cuerpo. Entonces la masa me va a determinar características de ella. Es una propiedad muy del cuerpo, pero no me va a decir nada, ¿sí? Solo me va a decir cuánta materia tiene ese cuerpo, ¿sí? Hasta ahí estamos. Es lo único que yo necesito que ustedes sepan de la masa, ¿sí? Lamentablemente tiene casi una misma unidad de medida que el peso, aunque el peso nosotros llamamos mal definido, porque uno me dice, ahora sí, ¿cuánto peso? 5 kilos. En realidad 5 kilos son 5 kilos de masa. Yo estaría pesando 5 newton o 5 kilogramos fuerza. Es distinto, pero digo, en la jerga tiene casi la misma unidad, por eso el concepto se distorsiona un poco, digo, para el común denominador de la gente y no para la gente que sí está entendiendo la definición. Esa es la definición clara entre masa y peso. Y el peso no es una propiedad de los cuerpos, ¿sí? Porque obviamente el peso va a estar condicionado a la acción de la gravedad, como les dije yo, ustedes mismos lo definieron el peso, masa por gravedad. Y creo que también se los expliqué, le dije, no, yo no voy a pesar lo mismo acá que en la luna, es obvio, ¿sí? Un ejemplo claro, alguien de ustedes pesa 50 kilos, acá en la Tierra 50 por 9,8 y me va a dar algo de 48, más o menos, 480 Newton. Ese es su peso o 480 kilogramos, si fue, o kilogramos fuerza. Y uno dice, bueno, peso 48 kilos. En realidad no, estoy pensando 480 newton. Estoy ejerciendo una fuerza de 480 newton. Y si yo fuese a la Luna, en vez de multiplicarlo por 9,8 lo multiplico por 3 estaría en 150 newton. Ese es tu peso. O sea, estás ejerciendo, ¿sí? A razón de 15, ¿sí? Y no 48 kilos, como mediríamos nosotros en unidades de peso. ¿Entienden más o menos la definición entre peso y masa? Hola, ¿entendieron el concepto entre peso y masa? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, entonces vimos definición de fuerza, eh, los elementos de una fuerza, ¿sí? Tipos de fuerza, ¿sí? Bien, acá, tipos de fuerza. Y ahora vamos a ver lo que son los sistemas de fuerza. Existen tres sistemas de fuerza que explican un montón de ejemplos, pero los podemos resumir a todos dentro de estos tres sistemas de fuerza. Un sistema de fuerza no es más que un conjunto de fuerzas. Como les dije yo al principio, ¿qué ocurre si yo tengo dos personas que están haciendo fuerza sobre mi cuerpo en una de ruedas? ¿Sí? En una sillita con ruedas, digo que ruedas que se mueven libremente, en sentido opuesto. Bueno, voy a estar en reposo. ¿Qué ocurre si ahora tengo dos que me están empujando por un lado? Bueno, voy a tener un movimiento. Un sistema de fuerza es un conjunto de fuerzas. No necesariamente tiene que haber uno, dos, tres.
Puede haber un montón de fuerzas. En la naturaleza hay veces que actúan un montón de fuerzas sobre un mismo cuerpo. Y eso a nosotros nos determina, ¿sí?, el estado final de ese sistema de fuerza. Para que esté en reposo y para que podamos hablar de estática, la sumatoria de todas esas fuerzas tiene que ser igual a cero, pero cuando no es igual a cero, estamos en dinámica, ¿sí? Así es, pasamos a la vereda del frente. Entonces los sistemas de fuerza nosotros tenemos que entender que todos esos cuerpos, ¿sí?, la suma de todos esas, perdón, todos esos cuerpos no, en ese cuerpo, todas esas fuerzas, la suma de todas esas fuerzas, ¿sí?, me va a dar una resultante. Y ahora introduzco este concepto de fuerza resultante. ¿Qué es en la física la fuerza resultante? Esa fuerza resultante no es más que la simplificación de todo mi sistema, ¿sí? Significa que a todas las fuerzas que están actuando, si las sumo y me da un valor, ¿sí?, numérico, ya después vamos a hablar cómo se suman esas fuerzas, esa fuerza, esa única fuerza en la suma, me va a determinar a mí, en la fuerza resultante obviamente, el, la dinámica de ese nuevo movimiento que va a tener ese cuerpo, o por lo menos cómo va a reaccionar ese cuerpo. Y no estoy analizando entonces fuerzas individuales. Ahora, de acá se desprende dos cosas. Si la fuerza resultante es igual a cero, la suma de todos ellos es igual a cero, no hay fuerza resultante. Si no hay fuerza resultante y la fuerza de todas ellas es igual a cero, significa que estoy en reposo, ¿sí? O por lo menos en movimiento no acelerado. Y si la fuerza es distinta de cero, significa que voy a estar en un movimiento. ¿Entendieron ese concepto? Bien. Entonces ahora vamos a ver cómo es la suma de esas fuerzas. Y acá pasa algo que le tenemos que prestar atención porque si no, después no vamos a poder entender más nada de acá en adelante. Las fuerzas por sí solas, así en la magnitud, yo no las puedo sumar, ¿sí? Vamos a suponer que están en una mesa cuadrada y vamos a suponer que están cuatro personas sentadas, cada una en un lado de esa mesa cuadrada, haciendo fuerza sobre la mesa. Ese es un sistema de fuerza. Cuatro fuerzas, ¿sí?, que están accionando en ese sistema de fuerza. Si todos hacen la misma fuerza, la mesa no se mueve. Si uno hace más fuerza, se va a mover hacia un lado. Si otro hace más fuerza, si dos hacen más fuerza, bueno, veremos hacia dónde va el movimiento y nosotros podemos explicar eso. Pero si todos hacen 100 newton, yo no puedo decir 100 más 100 más 100 más 100, o 100 más un lado, 100 más el otro, 100 más un lado es igual a cero, no. Yo tengo que entender un poquito que solo yo puedo hacer sumas de fuerzas, o sea, en la magnitud, cuando son fuerzas colineales, ¿sí? En ese sistema de fuerzas colineales, yo sí puedo sumar y restar como ustedes ya conocen, ¿sí? 100 menos 100, porque van en sentido opuesto, es igual a cero. 100 más 100 es igual a 200. Ese es mi resultante, ¿sí? Ahí yo sí lo puedo sumar. Entonces, perdón, voy a pasar un poquito acá a fuerzas colineales y vamos a ver, las explico y después voy pasando uno por uno. Las fuerzas colineales tienen una, ¿sí?, condición. Todas las fuerzas de ese sistema de fuerza actúan en la misma dirección. ¿Sí? ¿Estamos? Todas están en la misma dirección. O no consideren ustedes el concepto de dirección hacia dónde voy, sino la línea recta que divide el punto, o sea, esa línea imaginaria. Por eso digo, a lo mejor se confunde, porque uno dice, ¿cuál es la dirección? Y uno dice, anda para arriba, anda para la derecha. No, no, la dirección no es el sentido hacia dónde voy. La dirección es esa línea imaginaria que vos trazas de un punto al otro, ¿sí? ¿Estamos? Ese es el concepto de dirección, para que no nos confundamos. El sentido es hacia dónde voy. La dirección es esa línea imaginaria. Entonces, en las fuerzas colineales todas las fuerzas están sobre esa línea imaginaria.
Entonces yo ahí sí puedo sumar, si va para un lado, si va para el otro, sumar y restar. Cuando yo dije que el sistema de fuerza es la suma de todos, ahí yo sí tengo una fuerza que va para un sentido y otra que va para otro, las voy a tener que restar. Entonces, en la suma matemática, esperen que lo voy a escribir, a ver, déjenme un ratito acá, que quiero ver. Cuando yo escribo, a ver, acá, la suma de fuerzas. Cuando uno dice la suma de fuerzas, es decir, perdón, fuerza uno más fuerza 2 más fuerza 3 más fuerza 4 y esto así sucesivamente, más todos los puntos que yo quiero sumar, igual a R, que es mi fuerza resultante. Eso es lo que le estoy diciendo yo. Cuando yo digo sumar, no significa que el valor es positivo, ¿sí? Esto puede ser un número 100. Acá puede ir un número que es negativo, -20, ¿sí? Acá va a ir otro positivo, vamos a suponer 30. Y acá va a ir, qué sé yo, otro negativo, le podemos poner -50. Entonces yo acá tengo matemáticamente una suma, y creo que todos esto, por eso pregunto yo, ¿todos saben resolver así una suma de este sentido, de este tipo? Sí, pues. Sí, profe. Bien, yo necesito que en este punto seamos lo más sinceros posible entre todos. Si entienden cómo resolver esto, 100 más -20 sería 100 menos 20 da 80. 80 más 30 son 110. 110 menos 50, ¿sí? Me va a dar 60. Entonces mi resultante tiene un número positivo 60. O junto todos los positivos y les resto toda la suma de los negativos o como lo hayan aprendido en el secundario. Pero ese es un sistema de fuerza colineal porque están todos en la misma dirección. Entonces yo puedo hacer eso, matemáticamente lo puedo hacer y es la forma de resolverlo, ¿sí? Entonces, miren, me voy a ir al ejemplo que sigue. Esperen que esto... quiero borrar esto. Chao. Ahí está. Fíjense acá un ejemplo, tengo un cuerpo, fíjense en la línea de puntos sería la dirección, entonces las dos fuerzas están apuntando hacia la derecha, si ustedes lo miran, y tengo una fuerza de 100 newton la primera, una fuerza de 200 newton la tercera, entonces la resultante, esto es como si estuviese simplificando, va a ser 100 más 200, 300 newton. Lo puedo hacer matemáticamente, lo puedo hacer gráficamente. Fíjense que acá dice una escala de 1 centímetro equivalen a 100 newton. Entonces yo lo puedo representar en un gráfico en X y en Y, y lo puedo, a esa suma de vectores la puedo poner ahí y lo voy a poder ejemplificar. Después yo les voy a ir viendo, la semana que viene vamos a hacer con un programita en internet una página donde podemos ir jugando un poquito con las fuerzas para terminar de entender este concepto. Entonces el método analítico es la suma de ellos dos, pero no perdamos de vista, me quedan pocos minutos, para tratar de entender que estas fuerzas que tienen un origen, que están sobre una dirección, que tienen un sentido y tienen una magnitud, nosotros en la física eso lo llamamos vectores, ¿sí? No sé si alguna vez lo escucharon sentir. La fuerza es un vector, ¿sí? Entonces yo a los vectores los debo sumar como vectores, ¿sí? Da la casualidad que cuando es un sistema colineal así, los puedo sumar como ustedes conocen ya matemáticamente. En un método colineal, ¿qué ocurre cuando son fuerzas opuestas? Bueno, las restos, ¿sí? Y acá esto es la sumatoria de esto, como hicimos recién en el ejemplo, pero hasta ahí no hay ningún drama. El drama en la física comienza cuando el sistema de fuerza es concurrente o angulares. ¿Y qué significa acá? Que las líneas de acción de las fuerzas, ¿sí? Se centran en un único punto de origen, pero que sus direcciones son distintas. Entonces acá, miren, les voy a dar este ejemplo. Es como si yo tuviese este auto que está tirado en el río y dos personas lo quieren sacar con una cuerda. Bien, estas dos personas, ¿sí? Tirando del mismo punto de origen,
pero están separadas en un ángulo de 50 grados. Matemáticamente, sabemos que, matemáticamente y geométricamente, en un plano XY, ¿sí? Con el origen en el cero, esto creo que lo saben por geometría, una vuelta entera son 360 grados, ¿sí? Un ángulo recto, o sea, un ángulo así y uno hacia arriba, voy a tener un ángulo de 90. Un vector para este lado y el otro para el otro lado, voy a tener un ángulo de 180, 270 hacia abajo, 360 el giro completo, ¿sí? Entonces yo ahí ya puedo jugar un poco con los ángulos y empezar a tratar de calcular mi fuerza resultante. Lo voy a explicar y lo vamos a dejar para la clase que viene, cómo resolvemos esto matemáticamente. Fíjense, este ejemplo que conformo acá, este mismo lo traigo acá, ahora lo voy a dibujar acá, este es el origen, sería el auto, y acá tengo una fuerza 2, una fuerza 1. Vamos a suponer que la fuerza 1 es de 600 newton, es un poquito más larga si se fijan que esta otra, y la otra es de 500. Bueno, gráficamente yo lo voy a explicar para que ustedes lo puedan entender y matemáticamente después lo vamos a tratar de resolver. Gráficamente lo que hago yo es, fíjense, la fuerza 2 la voy desplazando, ¿sí? Sobre la recta de la fuerza 1 y la llevo acá, ¿sí? Es como que la proyecto, le hago una sombra, ¿sí? Tiene la misma inclinación y todo. Entonces, claro, la llevé hasta la punta de la fuerza 1 y trazo esa línea de punto. Ahora hago lo mismo con la fuerza 1 hacia donde termina la fuerza 2. O sea, la voy subiendo tuc, tuc, y la trazo en línea de punto. Donde se vuelven a juntar estas direcciones, ¿sí? Es el punto final. ¿Cómo calculo mi resultante? Bueno, voy a trazar una nueva recta, ¿sí? Que va a salir del origen y va a llegar a la unión de estas dos líneas de punto. Este método que está acá es el método del paralelogramo, es la forma de calcular una resultante y no es más que mi sistema resuelto. ¿Qué significa? Estas dos personas hacen, ¿sí? Fuerzas en este sentido, pero que el movimiento de ese auto es lo mismo si viniera una única persona y hiciera esta fuerza en este sentido. ¿Entendieron eso? O sea, mi fuerza resultante es como si yo a estas dos las saco y vengo uno, traigo un físico culturista y empuja con más fuerza en esta dirección y con este sentido. Eso es la resolución de un sistema de fuerza concurrente. ¿Sí? ¿Entendieron ahí un poquito cómo hago? Miren, les voy Sí. a poner un ejemplo más para que veamos. Esto es cuando tenemos dos fuerzas. Miren esto. ¿Qué ocurre si yo tengo, a ver si tengo las flechas? Acá está. Miren, tengo una flecha así. eh, ahora tengo otra así. Y vamos a poner una tercera. Así. Bueno, vamos a poner lo mismo que tenemos. Ahora tenemos tres fuerzas de este modo. ¿Cómo puedo hacer por el método de paralelogramo? Bueno, puedo usar estas dos, ¿sí? La amarilla y la roja, hacer lo mismo que hicimos acá, obtener una resultante y después a la resultante sumarle esta otra. Ese es el método de paralelogramo. O puedo agarrar, ¿sí? Y hacer lo siguiente. Ir sumando en proyección, la voy a escribir con verde y la voy a ir moviendo acá. ¿Yo qué puedo hacer? Vamos a suponer que quiero encontrar el resultante de esto. Bueno, puedo subir esto es lo que yo hago acá. Lo llevo hasta acá. Y ahora traigo esta, siempre sin moverla, ¿sí? Subo hasta acá, la traigo hasta esto. Y voy a trazar una nueva línea recta. Perdón. Que va a venir de acá hasta acá.
y esta es mi resultante ahora, la verde. Yo cuando tengo más de 3 fuerzas, de 4 fuerzas, lo puedo hacer así o puedo hacer la suma de los paralelogramos hasta obtener una única resultante. No importa cuál es el método, lo que importa es que entendamos que los vectores se suman de este modo, ¿sí? Entonces, ya no es lo mismo que un sistema de fuerza de colineal, sino que ya es un sistema de fuerza concurrente. Entonces, acá, ese sistema que yo había dibujado, es como si ahora viniera una única fuerza con esta magnitud, en este sentido, en esta dirección. ¿Sí? Eh, Miren lo siguiente, eso es porque lo estoy haciendo en sumatoria, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si tengo una fuerza, vamos a poner acá, de este sentido, y ahora aparece una segunda fuerza, en vez de este para acá, vamos a suponer que viene hacia abajo, en esta magnitud. Bueno, si yo trazo el método del paralelogramo, ¿sí? Vamos a dibujar con este azulcito, dibujar otra línea así, más o menos. Perdón. Vamos, es con esto. Ya termino. Quiero mostrarle esto para que podamos entender un poquito. Bueno, lo que voy a hacer es mover esta fuerza amarilla hacia la punta de esto. Entonces lo vamos a dibujar con este colorcito. Y es como si yo tuviese. Lo voy a hacer a lo largo. No importa que sea más larga, pero para que ustedes lo puedan ver. Como si yo trazara una línea de puntos. Y ahora la roja. También desde acá hasta allá, es como si yo trazara una línea de punto así. Fíjense en que la inclinación de este es la misma que esto. Y ahora sí obtengo mi nueva recta, que va a ser la unión de ellos dos. Y fíjense, una hacia arriba y una hacia abajo, me da mi resultante, que sería esta nueva fuerza en este sentido. De acá hay un montón de formas para jugar con 2 o 3 o más fuerzas y tratar de entender cuál es el concepto entre ellas dos. ¿Sí? Ven que voy a seleccionar todo esto, así lo borramos. Bueno, esto después les voy a mostrar una página para ir jugando un poquito. Y tenemos el tercer sistema de fuerza. Ahí esto después lo vamos a explicar. eh, En sistema de fuerzas, ¿se acuerdan que vimos? Sistema de fuerzas colineales, que lo podemos sumar, sistema de fuerzas concurrentes, y los sistemas de fuerzas paralelas, ¿sí? Son cuando ejercemos fuerzas en 2 puntos de aplicación, ¿sí? Distintos, ¿sí? Un ejemplo claro era como le mostraba yo acá, ¿sí? Que puede ser esto, cuando tengo dos puntos de aplicación en 2 rectas o en 2 direcciones distintas, ¿sí? O por ejemplo, cuando aplicamos una palanca, también son sistemas de fuerzas paralelas, de igual y de distintos sentidos, ¿sí? Esto después lo vamos a ver con un ejemplo más claro. Calculo que debe estar, o ya debe haber entrado, Marcos. Bien. Vamos a dejarlo ahí, después vamos a ver algunos ejemplos numéricos y les tengo que presentar no solo esto, sino que mostrarle con un gráfico y poder escribir las ecuaciones y las fórmulas para poder resolver. Mi intención no es tampoco que ustedes resuelvan, digo, un ejercicio de manera numérica, porque a lo mejor no hay posibilidades, pero sí por lo menos entender cómo va a ser el concepto final de una fuerza resultante en un sistema de fuerza, ¿sí? Por lo menos creo que
Es lo que pretendo yo de esta parte, ¿sí? ¿Alguna duda? Profe, No, 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 una no, no. pregunta. Sí, No es duda sobre lo que explicó, sino sobre el material, todo el material que está dando. sí. ¿Lo va a subir al aula? Sí, yo, a ver, estoy justo entrando, si me dan un ratito, escuela. Yo creo que las había pasado. A ver. No entré al aula, pero me parece que no había material. Ustedes Subida de son errores. Almafuerte. Sí, Perdón. Sí, profe, comisionado. a mí me Subida sale que errores, subió de introducción a errores. la física y Sí. medición. Sí, hay tres Claro, errores. subía errores y medición, me parece. Tres. A ver, para. 3. A ver, A dame un ver. ratito. Acá está. A ver. ¿Almafuerte A o B somos nosotros? Ah, 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 comisionado. bien, comisionado. A ver, física. Espera. Acá está, fundamentos. Almafuerte A. Material de estudio. ¿Y yo qué les paso a ustedes? Le subí errores, introducción a la física, mediciones. Creo que había una teoría de errores. No le subí la guía de los tres ejercicios. Se lo subo ahora. Y después les voy a pasar esto, ¿sí? Bueno, Bueno, profe, gracias. Bien. ¿en dónde está? ¿Dónde está? A ver, cursos. Mis, ¿Cómo? mis cursos por materia. Mis cursos en materia. Uy, Sí, yo pero lo está en el segundo cuatrimestre, por eso capaz tenés que que no lo buscar en el encuentro. segundo cuatrimestre, sí. Está bien. Material de estudio. Pero. Me parece que estoy viendo. Me parece que te debería salir en material de estudio. Pero porque yo lo estoy viendo, no sé Ahí, cómo lo ven ahí lo puse, ustedes. profe. Yo hice una captura donde está para buscarlo. Bien. En el chat del grupo puse una captura donde uno ingresa y se dirige a buscarlo. Bueno, eh, Acá ¿cómo, está, cons- ya lo cómo- encontré. Bien, perfecto. ¿Cómo van con un poco de esto de lo que le estoy hablando? ¿Se les hace mucho lío? ¿Lo están entendiendo? No, se va entendiendo, profe, va reflejando ejercicios que hemos visto antes, por lo menos en la secundaria. Bien. Eh, es La cuestión de idea, práctica y refresca la memoria. sí, sí, la idea creo que apunta más a eso y no tanto a la práctica, por una cuestión de muchas veces la práctica necesitamos estar en un contacto más permanente o con más tiempo. Así que por lo pronto yo intento darle el concepto y después mostrarle uno o dos ejemplos y hacia dónde vamos, digo, porque tampoco nos vamos a poner a resolver ejercicio de física, digo, aunque la física se termina aprendiendo mucho con horas sentado haciendo ejercicio. Eso es lo que ocurre con la física, es una realidad. La conceptualización o la ejemplificación del concepto la haces con guías prácticas. La física no se estudia de otra forma más que de esto, entonces a veces abstraerla un poco dificulta la comprensión, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo llevadero y
y no meternos tanto en la matemática, en la física, que a veces es lo que, como les dije, ayuda y lo terminas de conceptualizar, pero también es el punto en donde si no tengo herramientas matemáticas, o no tengo herramientas de geometría, o no tengo herramientas de análisis matemático, se me dificulta mucho el cálculo y la comprensión de ese concepto. Entonces, dar la física de este lugar es jugar un poquito también con lo que nos vamos imaginando también. Y tratar de que esa imaginación, lo que yo quiero hacer es que esa idealización de lo que ustedes se van imaginando sea la correcta, digo, no que pensemos después de un modo erróneo sumar las fuerzas, digo, porque todo tiene su fundamento dentro del análisis matemático. ¿Quién que entró ahí? Mi amigo, esta vez soy yo el que te recibe. ¿Qué hace, Marquito? ¿Cómo ¿Cómo anda? andas? Bien, che, acá andamos, todo Bueno, tranquilo. te he robado 7 minutos de tu clase. No hay ningún problema. Estaba escuchando que hablabas de física y Ah. me hace acordar a cuando estábamos en la universidad. Y bueno, no nos queda otra que seguir a veces con esto. Sí. ¿Vos que al final qué vas a hacer? ¿Vas a tomar la física esa que te ofrecieron? No le renuncié ayer. ¿Cómo la renuncia? ¿La tomaste entonces? La tomé y la renuncié. No, bueno, déjalo así, déjalo ahí. Después, Lo dejemos ahí. Ya la en semana otra, que viene, sí, sí. en otra oportunidad te llamo y te cuento el trasfondo de todo eso. Sí, o nos tomamos un café Cuando o una vengas. cerveza y me lo cuentas. Y me parece que me gusta más la segunda opción. Bueno. Bueno, Marco, te lo dejo a los ¿Vos? ¿Todo chicos. bien? Sí, ¿Todo todo bien lo bien, todo tuyo? tranquilo, por Bueno, suerte. dale. Bueno, Bueno, te dámelos. dejo. Me Después los estamos en entregas, contacto. vos me los entregas con una tranquilidad, con una paz. Se nota que tu situación de clase es modo zen. Es modo Zen, Lo sí, mío es más sí. talibán, ¿viste? Es No, más, lo tuyo, yo te los claro, entrego por con eso chaleco bombas. es que yo ya descubrí por qué me dabas tus clases después de vos. Claro, vos me los entregás de dinamitados, pobre chico. Dale, Marquita, un Chao, abrazo. Marcos, Nos estamos en vemos. contacto. Chau, Nos chau. vemos. Chao, chao. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Lucas? ¿Qué cuenta de bueno? Buenas tardes, profe. Hola, Hola, profe. profe, buenas ¿Todo tardes, bien? ¿cómo anda? Hola, profe, Hola, buenas buenas tardes. tardes, profe. Bueno. Bueno, no sé Hola, si profe. habrán podido ver que ya entregué las Hola Marcos. notas. ¿Cómo Ah, andás? no. Marcos, estoy yo suplantando a Lucas porque mi patrón Ah, estaba con un problema de luz, pero cualquier cosa me decís. dale, María. Muchísimas gracias. Nos vemos luego. Sí, no. Mañana tenemos una Mañana nos vemos de intensa. nuevo. Intensa, Sí, intensa. sí, tendría que ser con un lomito y una cerveza la clase esa, Es para real. poder hacerla más, ¿eh? Más Sí, relajadas. real. Bueno, chicos, no sé si habrán visto que ya entregué las notas. ¿Puede ser? Ahí ¿sí? Bueno, Sí, al sí, profe. 99,9% les fue bien, ¿sí? Ahí se van a- Solo tengo dos personas que irían al recuperatorio. Y que no vale la pena nombrarlas, ¿sí? Pero cuando yo abra el recuperatorio, van a recibir todos un mail como diciendo, tenés una actividad pendiente y no le hagan caso, porque esa actividad pendiente solamente va a ser para esas dos personas. Yo tendría que ver cómo hacer para abrir una actividad solo para esas dos personas, pero la verdad que no lo sé hacer. No lo sé hacer. Cualquier cosa le vemos con el chico de sistema a ver si lo podemos hacer para que no reciban todos el mail. Pero si no lo logro hacer, lo van a recibir todo. Desestímenlo, ¿sí? En principio todo les fue muy bien, ¿sí? Realmente han podido entender de qué era lo que estábamos hablando en matemática aplicada, ¿sí? Y más que nada habrán entendido que los problemas eran para razonar. No sé si alguien puede hacer una pregunta y esto en confianza, díganmelo libremente. ¿Alguno usó inteligencia artificial o algo para poder
entenderlo o hacerlo. Profe, yo le quería consultar. Yo que le Sí. entregué el trabajo y le erré y le mandé el que descargue directamente la escuela virtual. Ah, ¿cómo anda Patricio? Sí, ¿Cómo anda, sí. profe? Patricio fue muy hábil, digamos. Él en No, vez de no. mandarme el archivo de lo que había hecho, me mandó el mismo archivo que bajo de la escuela. Entonces le digo, ¿qué me mandaste? Le digo, me mandaste lo que te di para que respondiera. Y después, bueno, se dio cuenta, así que, bueno, ahora cuando abro el recuperatorio, él entra y lo sube bien, Tengo ¿sí? pruebas que está modificado en julio, así No, que no, no no es tenés. trampa. No, no, a ver, chicos, acá hay una realidad entre todos nosotros. Somos grandes, ya está, ¿no? O sea, primero que no es un secundario. Segundo, que nadie está obligado. Entonces, ya somos chicos grandes, o sea, ¿no es cierto? Acá estamos porque queremos y si aprendemos es porque el día de mañana vamos a querer trabajar de esto. Y si voy a trabajar de esto y no aprendo, ¿qué voy a hacer? Cuando me contraten, ¿qué voy a hacer? Profe, yo Ujú. inteligencia artificial no, pero sí necesité la explicación de mi esposo, que me ayudara ahí un poquito para ver el tema de los aspersores. Y Ajá, bueno, entonces como me ayudó a comprender cómo hacerlo, entonces claro. ahí lo entendí y lo pude desarrollar. O Si sea, no, sería una estaba bloqueada. inteligencia, sería una inteligencia real. Una inteligencia real, sí, necesité un poquito de ayuda, sí, en No, eso está sí. bien. No, ¿saben por qué? Porque digo, no, no porque esté mal que usen la inteligencia artificial. Aclaro eso, ¿eh? No está mal que la usen. Lo que sí quería saber si alguien lo hizo, a ver qué le dio la inteligencia artificial, porque a veces vos, depende cómo le preguntes a la inteligencia artificial, te responde. ¿Se entiende? Entonces, si vos le preguntas un problema de razonamiento, en el cual vos sí estás en el contexto del razonamiento, hay que ver si la inteligencia artificial te entiende y te termina diciendo cualquier cosa. ¿Se entiende lo que quieres saber? Más que nada por curiosidad, nada más. No, 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 ya la nota la tienen colocada, ya saben que les ha ido Profe, muy bien. Sí, yo sí consulté ajá, también en el mismo problema de ella sí, y yo puse las dos opciones, pero yo porque también tenía la duda de cómo colocarlos para cumplir con todo lo que me pedía, porque si yo lo hacía ujú, dividiendo, me faltaban como sí, los ascensores, claro, en cambio me daban 98, si yo lo ujú, hacía cumplía, pero no, digamos, para hacerlo proporcionalmente, me faltaban. Sí está bien, pregunté este, lo que me había dado y cómo podía hacerlo, y sí me ujú, dio para razonar de hacerlo con la cuadrícula. Y perfecto. ahí entendía que así también lo podía hacer, por eso di las dos opciones. Bien, muy bien. Eso nos da a nosotros una apertura muy interesante en el conocimiento. La inteligencia artificial es como la calculadora, chicos. Nos ayuda a hacer las cosas, pero si nosotros no sabemos si lo que nos está diciendo la inteligencia artificial está bien o está mal. Yo pongo algo en la calculadora, pongo, qué sé yo, raíz cuadrada de 1 y me da 9. Ah, lo dice la calculadora, te digo yo. Te digo, acá está, dice 9, mira. Y sabe que la raíz cuadrada de 1 es 1, o sea, no hay vuelta que darle, ¿entendés? Entonces, si vos no tenés el razonamiento, no podés interpretar. Y si no podés interpretar, podés caer en en un error garrafal, digamos. No creerle todo a la inteligencia artificial, sino que leer lo que plantea, cómo lo plantea y analizarlo y decir, no, esto lo que me está diciendo no es lo que yo quiero saber o no me está resolviendo lo que yo quiero resolver. Entonces, es una herramienta válida totalmente, que sirve muchísimo. Yo, por ejemplo, les digo, la usé hoy justamente, la inteligencia artificial.
Me llama un cliente y me dice, cuánto tiene que ser la puesta a tierra de un edificio? Entonces yo agarro y le digo 5 ohm, que es el valor que sé yo que tiene que tener la puesta a tierra de un edificio, 5 ohm. Me dice, ¿y por qué no 40? Y le digo, porque la puesta a tierra de los edificios tienen 5 ohm. ¿Y en qué reglamentación está eso? Más 40 dice la 10281, pero para viviendas. Exactamente. Le digo, bueno, ya te digo en dónde lo dice. Agarré entre la inteligencia artificial, puse dónde dice que ¡pam! Me salió la norma, todo listo. Mira, acá en la norma tal dice esto, listo. ¿Me entendés? Obviamente que entré en la norma para verlo, de que estaba todo bien, pero son herramientas que te allanan mucho trabajo. Si no, me hubiese tenido que poner a leer la EA 771 a ver en qué parte de todo lo que yo Claro. ya sé, en qué parte está la respuesta para decirle, mira, en el apartado tal, está. En cambio, con la inteligencia artificial me ahorré como 3 horas de trabajo. ¿Se entiende cómo se usa? Se usa para acortar nuestros tiempos de trabajo, pero siempre tenemos que saber, porque si no Es como que sabemos. tenemos que tener el conocimiento previo para Exacto. razonar si está bien lo que nos está dando la información. Yo en uno de los que usé fue no en este práctico, sino en el anterior que nos había dado, que era unos ejercicios, Ujú. pero que se me había hecho un poquito complicado, que no me acuerdo si era de la pirámide, algo de eso. Ah, el de la pirámide, sí, Sí, está bueno ese, ¿eh? y estaba, estaba complicado ese. Yo digo, Eh, si los egipcios pudieron, nosotros Como también. nosotros no. Bueno, resulta que ese sí lo hice con la inteligencia artificial, pero a todo eso no me quedé tranquila porque no sabía si estaba bien o no. Le pregunté a una profesora y ahí, o sea, medianamente me dio la información. Pero es como que si vos lo ves y lo entendés, eso también te ayuda a que tenés un conocimiento, algo quedó de lo que aprendimos. Exactamente, exactamente. Sí, Bueno, incluso es como que te explica o al darte otros ejemplos es como que vos ahí le entendés un toque más. claro, sí, sin Por lugar a ahí duda. Sin lugar a es duda. eso. Sí, 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 la verdad que sí, está muy Yo bueno. lo uso mucho con las notas. Odio hacer notas y en mi trabajo tengo que Ah, hacer. Entonces, para eso sí lo uso. está bien, está bien. No, piense él. Bueno, hoy estaba viendo el noticiero en el programa de Lagarto, que sabe ir un abogado de nombre. Y dice que el colegio de abogados ya como que está viendo la posibilidad de prohibir el tema de la inteligencia artificial porque ya los abogados le dan al laburo a la inteligencia artificial. Ya ni siquiera hacen las notas, van a inteligencia artificial, tiqui, 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 y la inteligencia artificial le hace todo. Eso no está bien, o sea, la inteligencia artificial tiene que ser algo que te ayude. Si no te ayuda, Sea, entonces, es una herramienta que exacto, es una podemos usarlo herramienta. en algún problema, en alguna Claro, circunstancia, como si no, para ver cómo podemos dirigirnos, claro. pero Si no, últimamente ya vamos a no ponemos terminar. nuestro intelecto en No, nada. yo las resumo porque hago una nota como en general y después yo tengo que ir cambiando los detalles porque pido reparaciones a bioingeniería o Ujú. cosas de infraestructura que después yo cambio con los detalles, pero ya me queda como una formulita, si no generarlas todo el tiempo, entonces ya tengo una Claro. nota base Ujú. y ahí voy cambiando. Sí, es Sí, como que, sí, si no vamos a terminar como la película Wall-E. ¿Vieron la como el película? teléfono, cuando hoy nos preguntan un contacto, no tenemos idea del teléfono, el número, No, olvídate, que yo me acuerdo del porque mío ya porque me está. lo piden, si no, ni me lo Sí, acordaría. Ni me lo acordaría tampoco. Por ejemplo, profe, el 12 de septiembre hay dice IA aplicada a la higiene y seguridad. 12 de septiembre, 19 horas, nivel 1, como un curso. Ujú. ¿A dónde es eso? Yo estoy en un grupo, Go Capacitaciones, Ajá. del ingeniero ese Fernando Añolón, no sé. Ah, puede ser, sí, sí. Bueno, y es como que ellos lo van a dar.
en Córdoba y debe ser en Córdoba. Está bien, está bien. Bueno, gente, nosotros ya habíamos terminado con la primer parte, ¿sí? Que era la presentación de la clase 1. Ya, ahí está. Que era higiene en el trabajo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? La primera parte era higiene en el trabajo. Ahora, ¿a dónde vamos? Higiene en la industria, ¿sí? O lo que es higiene industrial. ¿Mm? Bien, Profe, vean. el material Sí. de la primera que vimos, de la primera etapa, vendría a ser Ujú. higiene, ¿lo subió o no? Todavía no lo No, no, vi. no, 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 no. Me estoy abocando a las correcciones, porque si no me van a matar los coordinadores, con toda la razón, pero tengo, a ver, tengo 300, 400, 500, tengo 600 alumnos en este cuatrimestre. Entonces, eh, es un volumen, es un volumen, ¿sí? Pero bueno, es mi trabajo, así que lo que pasa es que por ahí son 600 actividades que tengo que corregir, me lleva su tiempo, más sumado que le postergamos la fecha de entrega y todo, pero bueno, lo vamos haciendo, lo vamos haciendo. Yo ya después lo voy a subir el material para que ustedes lo tengan, ¿sí? Pero el primero, que era higiene en el trabajo, era bastante básico, digamos. Higiene industrial es un poquito más lindo porque, ¿qué vendría a ser la higiene, ¿sí? Industrial? ¿Qué creen ustedes que es la higiene industrial? A ver, cuando van a una industria, El ruido, ujú, la carga térmica, bien, Los químicos, ¿y qué son todos esos? riesgos, riesgos, Bien, ¿y qué tienen que hacer de esos riesgos ustedes? minimizarlos, prevenir, Prevenir, ¿qué más? minimizarlos, Eliminarlos. ¿Qué más? solucionarlos. corregirlos, ¿Qué más? corregirlos. Eliminarlos. Cuando vos vas cuando vos vas al médico, Controlar los está riesgos. bien, pero cuando vos vas al médico por alguna razón, ¿qué es lo primero que te pregunta el médico? Los síntomas. Exacto. Estudiarlos. Cuando vos le decís los síntomas, ¿qué está haciendo él? ¿Está qué? Un diagnóstico. Y para hacer un diagnóstico tiene que Analizar. Investigar. Identificar. Identificarlos. identificar, porque si no identifica, ¿cómo va a diagnosticar? Entonces, lo primero que hacemos nosotros que llegamos a la industria es empezar a identificar cada uno de los agentes que Contaminantes. generan problemas en la higiene industrial. Una vez que los identificamos, ¿qué hacemos? Y los analizamos. Los evaluamos Cerca es. y decimos, bueno, a ver, este es grave, este no es grave. Los vamos como catalogando, ¿sí? Una vez que sabemos ya cuáles son los agentes y ya los evaluamos, ahí vamos a qué? A tratar de Corregir. controlarlos. Controlar. Tratar de controlarlos. ¿Sí? Es muy común llegar a una fábrica, sobre todo si es una fábrica chica, y encontrar a todos los operarios con el casco, los audífonos, las protecciones visuales, ¿sí? La máscara para respirar. Y vos decís, che, pero, a ver, vos, por ejemplo, vamos al caso de una carpintería. ¿Cuál es el problema que tienen las carpinterías? El primer problema que tiene la carpintería. El ruido. El polvillo. El ruido, el polvillo. El polvillo queda en el ambiente, en suspensión. ¿Está bien?
¿qué hacen el principal, qué hacen las carpinterías o las que tienen trabajos de empleados en carpintería? ¿Qué hacen? Automáticamente le ponen un barbijo. Claro, pero tenía que tener un extractor. Y claro, le va a poner un barbijo si, que si no No va, extrae el polvillo, más no vale va que a va a haber solucionar el problema. polvillo. El problema vos lo identificaste, no lo evaluaste y no lo controlaste. ¿Entendés? ¿Sabes que hay un problema? Listo. Fuiste directamente a qué? Al EPP. Lo Y no es tapas. así, no es así. Primero está El el EPP es control de ingeniería. el Claro. último labón de decir, bueno, a ver, aspiré, eliminé, mido, controlo, verifico, evalúo, sigo teniendo una cantidad de partículas por millón que no me permite la ley, listo, ahí sí voy al barbijo. Pero no voy al barbijo de una, es la más barata y al barbijo de una, ¿o no? Ujú. Sí. ¿Qué pasa con los compresores en los talleres? ¿Qué pasa con los compresores? Ah, los compresores son una máquina de hacer ruido. ¿Sí? ¿Y qué hacen? Y lo dejan ahí, ponele tapón en el oído, ponele protector auditivo. No, trata de minimizar, reducir Ponerle silenciador. ruido. ¿Me entendés? Controlarlo a la gente. Porque si no estás controlando a la gente contaminante, entonces estás dejando que la gente contaminante viva y conviva con las personas. ¿Lo identificaste? Sí, el compresor, el que hace ruido. ¿Lo evaluaste? No, qué sé yo, hace un montón de ruido. ¿Cuánto es un montón? Anda, evalúa, medí cuánto es el sonido, cuánto es el ruido que está generando, cuántas horas trabaja el día. Una vez que lo decís, bueno, a ver, si tengo un nivel de decibeles muy alto, y lo primero que hago es sacar el compresor de ahí y ponerlo afuera. ¿Se entiende? Si el nivel no es muy alto, ¿qué hago? Y lo confino, lo meto en un espacio confinado y trato de insonorizarlo. Y si así mismo, haciendo todo eso, sigue siendo el ruido molesto, y bueno, ahí voy sí a los protectores auditivos. ¿Se entiende ese concepto fundamental? ¿Sí? Es importantísimo entender eso porque es lo primero que fallan, sobre todo cuando empecemos a trabajar. Nuestro primer cliente va a ser, digamos, el que no quiere agarrar a nadie, vamos a ser sinceros, ¿sí? El que nadie quiere agarrar porque ese es incontrolable, digamos, porque el tipo le decía hay que hacer esto, no, no tengo plata, le decía hay que hacer esto, no, no tengo plata. eh, Ese no lo quiere agarrar a nadie, no quiere renegar con el tipo. Y bueno, pero nosotros vamos a empezar siempre a bailar con el más complicado. ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Por qué es importante identificar y controlar? ¿Por qué? Si yo Y para la logro, salud, y claro, para la salud de los trabajadores, y si el trabajador sí, está más cómodo, si el y el trabajador mejor está rendimiento en el trabajo. exactamente. No es lo mismo que usted esté sentado ahora en una silla cómoda, a si estuviera sentado en una banqueta como se sientan los que ordeñaban antes. ¿Se acuerdan las banquetitas que usaban los tamberos? Yo me acuerdo que lo usaba mi papá. ¿Sí? Sí, El banquito que te lo era un ataba a la banquito cintura. con un palito, Claro, te lo ¿sí? ataba a Y la una cintura. cinta y te lo ataba a la cintura. Entonces vos te sentabas arriba del palito, ordeñabas, te parabas y te lo llevabas con vos al asientito. Que iba a la otra vaca. Y te iba la otra vaca y así. Bueno, no es lo Sí. mismo. Qué va, Daniel, ¿no? No, me acuerdo, mi viejo hacía tan mano por él. Por eso. Entonces, no es lo mismo que estuvieran sentado en esa sillita ahora que estuvieran sentado en un sillón cómodo. Entonces, claramente no estarían pensando en atenderme a mí, sino estarían pensando cuánto falta para que termine, porque es una tortura esto. Entonces, estoy arriba de una cama de clavo, digamos. ¿Se entiende? Ya Ujú. parece, serías como un fakir, digamos. Este es importante.
¿qué diferencia hay entre seguridad con seguridad? ¿Qué diferencia con seguridad en el trabajo? La seguridad, o sea, ¿qué diferencia hay entre la higiene? Vamos a poner acá. ¿Qué diferencia hay entre higiene, higiene con seguridad en el trabajo? A ver, ¿en qué se enfoca la seguridad? En lo que es accidentes de trabajo, las RT. Exactamente, exactamente. La seguridad se enfoca principalmente en que no existan accidentes. ¿Está bien? ¿Y en qué se enfoca la higiene industrial? En la salud. En la salud de las personas. Entonces, se dice que cuando vos haces seguridad, te podés enfocar o a la parte de higiene o a la parte de seguridad. Los que se enfocan o se especializan en la parte de higiene son los famosos higienistas, le dicen. ¿Sí? Son los famosos higienistas. Son personas que se dedican principalmente a trabajar sobre la higiene industrial y logran efectos, ¿sí? A largo plazo. Y los otros son los seguritos. Y los otros son los seguritos. Los de que hacen seguridad le dicen los seguritos. Exactamente. ¿Sí? Un ejemplo Profe, ahí clásico. dice, Sí, enfermedades profesionales, efectos a largo plazo, sería como las secuelas que queda de la enfermedad. la clásica. No escucho este oído. Este oído no escucho bien. Bueno, anda al RT que te haga una evaluación y que te digan cuánto perdiste y la RT te paga por la pérdida de la audición. La típica. ¿Sí? Esa es la más común. O sea, si perdés un dedo, no, ya es otra cosa. Pero en el caso de la audición, esa en el 99% la audición se la ganan a la RT. ¿Sí? Había una película, ya ves si la encuentro, en donde un tipo le hace una demanda a la empresa porque le había pasado algo y había perdido la voz. No podía hablar el tipo. Entonces agarra, no sé si no es Argentina, yo la voy a buscar, si la encuentro, se las recomiendo. Entonces, ¿qué pasa? El tipo agarra y, claro, demanda a la RT, mm, no habla, le hacen todo los análisis habido y por haber, y el tipo no hablaba, era mudo, había quedado mudo. Bueno, no tuvo otra que pagarle a la RT al tipo, pero claro, la RT sabía que el guaso se hacía el mudo. Bueno, hasta que al final el tipo, para no caer, se cortó la lengua, listo, no habló más. Le spoileé la película, pero es así, ¿sí? Pero claro, el guaso se hacía el mudo, se hacía el mudo, y bueno, y, se hace el mudo, no habla. Si no habla, bueno, pero no le encuentran nada. Y sí, bueno, pero no habla. Y bueno, le tuvieron que pagar porque había quedado mudo el guaso, ¿sí? Un ejemplo clásico, un resbalón es un problema de seguridad. Tipo, se resbala, se tropieza, se esguinza el tobillo, lo que sea. Ese es un problema de seguridad. Pero la exposición de un ruido a un químico durante años es un problema de higiene. ¿Está claro con eso? Entonces, ¿será en qué nosotros nos queremos especializar o qué es lo que nos gusta? ¿Sí? Y terminaremos siendo un higienista o un segurito. Así de simple. ¿Sí? O bueno, seremos el de higiene y seguridad, haremos todo. Que lo más probable es que terminemos haciendo de todo. ¿Se va entendiendo eso, no? Bien. Cuando hablamos de higiene, la higiene industrial tiene tres pilares. ¿Sí? La primera que es la identificación, como dijimos acá.
Acá. ¿Sí? No, ¿dónde está? Acá. Identificación. ¿Sí? La primera, que es la identificación. La segunda, que es la evaluación. Y la tercera, que es el control. Esos son los tres pilares fundamentales sobre el cual se basa la higiene industrial. ¿Cómo hacemos la identificación? ¿Sí? ¿Cómo hacemos la identificación? Primero que nada, para hacer la identificación, tenemos que detectar qué riesgos existen. ¿Está bien? ¿Qué riesgos existen? Supongamos. ¿Cuáles son los agentes de riesgo que están? Y se clasifican en tres categorías. Los riesgos químicos, los riesgos físicos y los riesgos biológicos. Por ejemplo, si yo trabajo en petroquímica, bueno, iba a decir petroquímica, Río Tercero, Cerro, petroquímica, Río Tercero. Bueno, si yo laburo en una fábrica química, en una fábrica que hace glifosato, y claramente estoy expuesto a químicos permanentemente. O sea, estoy haciendo un herbicida, un Roundup, digamos, que es la marca más conocida. No, ni hablar. Tengo que tener un cuidado bárbaro. ¿O no? Tengo que tener cuidado de la manipulación, tengo que tener cuidado de la aspiración, tengo que tener un montón de cuidados, ¿sí? Tengo que tener sobre la higiene, porque trabajo en un proceso químico. Ejemplo, por ejemplo, si yo trabajo en la minería, o por ejemplo en una caldera, en una cantera, el sílice que se genera en el ambiente cuando yo estoy moviendo toda esa piedra, yo me lo fumo todo. ¿Sí? Riesgo de silicosis. Exactamente. Yo tengo lamentablemente, un amigo con el cual trabajamos en fabricaciones militares, en los procesos productivos de... Nosotros diseñábamos equipamiento para la producción de explosivos, y uno de los productos que llevaba el explosivo era aluminio en polvo. El aluminio en polvo es terrible, terrible el aluminio en polvo, porque vos te lo fumás y te queda en los pulmones, chau, no lo sacás más. Entonces es un producto muy complicado, inclusive se considera como un producto peligroso de manipulación, el aluminio en polvo. Es más, es tan peligroso que hasta puede generar, digamos, inflamabilidad propia, porque como se genera como un combustible con el oxígeno, se puede encender. Bueno, él no usaba los elementos de protección, ¿sí? Y bueno, él terminó muriendo, ¿sí? Era tanto lo que había tenido alojado en sus pulmones de aluminio que bueno, no, ya al último tiempo andaba con un tubo de oxígeno, todo. Fue muy, fue muy duro, sobre todo para mí, porque aparte de ser muy amigos, habíamos trabajado juntos, eh, y bueno, a él le tocó, bueno, a mí no, yo usaba las protecciones, yo me cuidaba más por ahí, y bueno, a él le tocó la peor parte, ¿sí? En el caso de un taller de soldadura, los vapores de la soldadura, el humo de la soldadura, también es un elemento tóxico, ¿sí? Es genera de un producto, de un proceso químico, ¿sí? Que el fundido del acero se desprenden esos gases y si no están aspirados a los pulmones, ¿sí? ¿Cuáles son los agentes de riesgo físicos?
Los agentes de riesgo físico son los ruidos, las vibraciones, ¿sí? Radiaciones, ionizantes y no ionizantes, y las temperaturas extremas. No sé si alguien alguna vez, por ejemplo, manejó algún auto elevador, ¿no? No les tocó. Bueno, mira, a mí me tocó de todo, entonces. Yo sí manejaba auto elevador en una de las fábricas, eh, y te puedo asegurar que estar arriba del auto elevador un ratito es una cosa. Ahora, después de 4 horas, se da cuenta que estás sentado arriba de una brasa. Y es una cosa que no. Y sobre todo en verano, oh, tremendo. Lo que pasa es que está sentado sobre el motor. Exactamente, exactamente. Y en verano, porque vos el autoelevador está adentro, no corre aire, está en un lugar cerrado y no tiene aire acondicionado, lamentablemente, el autoelevador. Sí. Entonces, bueno, y sobre todo si son autoelevadores viejos, donde la protección térmica que está entre el motor y donde vos estás sentado ya se fue deteriorando, es terrible, realmente es terrible. Inclusive, cuando vos estás soldando, el que suelda usa un delantal de cuero en donde las zonas de la cintura tiene una placa tiene una protección doble con Ah, plomo, porque esa generación, digamos, de calor más decíamos, la radiación. emisión de la radiación de la soldadura, te puede ocasionar esterilidad. Entonces, bueno, son cosas a tener en cuenta. O sea, suponete que viene un soldador después de 15 años, 20 años, y dice, quedé estéril por la soldadura. ¿Qué hace vos? Profe, una pregunta, ¿no pasa Sí. lo mismo con la gente que está en los asadores, que tienen que usar también una protección del calor por la misma razón? No sabía de los asadores. Mm, De los asadores no lo sabía. Sí sabía de las máquinas de soldar y obviamente los que trabajan en las fundiciones, ni sí. hablar. ¿Sí? Profe, Sí, en el sur le daban leche a los soldadores. sí, pero A los bomberos también le dan leche. Les es... hacen. A los pintores ¿Sabes también. para qué es la leche? ¿Es por la descalcificación, puede ser? No tengo No, idea. Es la como leche es para por el desintoxicar. pH. Claro, Es por el pH. Porque tanto ese humo que aspirar. botas, aspiras eso, generas un pH que, vos sabés que la leche es, ¿cómo es? Alcalina No, sería. no neutraliza, algo así puede Baja la ser. acidez. Exacto. Entonces vos los ácidos que fumás de la... Es Los como una ácidos que te fumás para de los desintoxicar, profe, vapores, ¿eh? tipo como para desintoxicar. Para compensar. Sí, más que todo como una Es como, limpieza, es, en es realidad. como Algo que, así. claro, te pongo los rayos X y después te doy leche para que te fortalezcan los Claro. huesos. No me ponga, más vale, ¿entendés? Entonces, sí, le dan una leche, y ahí empezamos otra vez con el tema de la cultura de la gente. Si yo estoy solando y me estoy fumando todos esos vapores, la leche me la tengo que tomar ahí. ¿Qué hacen? Terminan de trabajar, pasan, agarran el litro de leche y se lo llevan a la casa. Y no la toman. Y no, la toman los chicos. Sí. Sí, además, Pasa por en tiempo y algún... se compran un litro de vino. Eso es como, eso es Ojo, como, reactivo ese. no, claro, ese es para la hipertensión. Es como que querés, o sea, le da el litro de leche como para querer decir, no me siento tan mal. O sea, lo contaminé el tipo, pero bueno, yo le di la leche. ¿Me entendés? Vos sabés que yo hace muchos años trabajaba en una, como es una fábrica de
implementos agrícolas y a los pintores también le daban la leche, pero Ujú, le reducían la jornada de 8 más una hora extra o 2, las que fueran, a 6. ujú. En un turno de 6, le daban la leche y hasta el otro día, hacían una rotación. No sé cuál es la efectividad y bueno, a la larga vimos que a algunos no les fue muy bien. No, 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 realmente no, realmente no. Bueno, a ver, si vos agarrás un tipo que trabaja en la industria minera, yo estuve trabajando un tiempo en San Juan, en la mina de Gualcamayo, vos te encontrás un tipo que tiene 40 años y parece de 70, está liquidado. Acá en Cruz del Y Eje estaban las sí, canteras Quilpos, perdón, ujú, de cal. Y bueno, los trabajadores, yo estoy a 2 cuadras de un barrio que se llama Quilpo, que era de la ujú, gente, ¿no? Y todos tienen problemas de pulmón y demás, y es como dice usted, tienen claro. 40 y parece que tienen 70. Sí, y el que llega a jubilarse, porque se jubilan creo que con 55 años por la insalubridad, no llega a los 70, 65, 70, parte. Cuando hoy un promedio de vida de cualquiera está entre los 80 y los 90 años, ¿sí? Eso es lo que tiene de bueno, digamos, 40 años atrás. Sí, vamos a decir 40, 50 años atrás, el promedio de vida era entre 60, 70, 75, ¿sí? Hoy ya es entre 80 y 90 el promedio de vida. Entonces, al aumentar el promedio de vida, bueno, justamente es porque se ha logrado mejorar el tema de la higiene en los trabajos. A ver, un tipo que pintaba hace 50 años atrás, le daban un barbijo de eso, si es que le daban un barbijo. Hoy le dan los 3M con filtro químico y todo. Entonces el tipo pinta y no se fuma nada. Ni hablar que está en una cabina donde la pintura es arrastrada por la corriente de aire, ¿sí? Y a su vez está guionizada la pintura para que cuando pinten por esa carga Oiga, electrostática se pegue en el metal. Entonces, disminuir la posibilidad de que el tipo se la trague, digamos. ¿Se entiende lo que digo? Pero bueno, también trajo otros problemas ese tipo de equipo de pintar. No sé si ustedes saben cómo se llaman esos equipos de pintar. Son máquinas electrostáticas, le dicen, que generan en la punta de la pistola de donde sale la pintura, genera una carga, ¿sí? Que ioniza la pintura y está conectada la pinza del otro lado de la máquina de soldar, está conectada al equipo que vos estás pintando, ¿sí? Yo conozco gente, o sea, he visto situaciones que ha pasado y tengo referencia que ha pasado. Claro, vos en realidad tenés electricidad, o sea, de bajo voltaje, no te va a electrocutar, pero sí genera chispa eso. Si vos llegás a tocar con la pistola en la parte metálica del aparato, digamos, de lo que estás pintando, podés generar una chispa, ¿sí? Y dentro de la cabina de pintura, lo que tenés para diluir la pintura, ¿qué es? Tiner, Solvente. Solventes, Solvente. solventes solvente, sí. inflamables. Bueno, este muchacho tocó una lata de solvente, la chispa prendió fuego en la lata y él se quemó completo. Se murió, se murió. Eh, las tecnologías nuevas mejoran por un lado, pero nos generan nuevos problemas de seguridad también.
Habría que sacar la lata de solvente de adentro de la cabina. Bueno, pero allá empezás a cambiar el proceso de trabajo normal de la gente. A ver, vos normalmente, ¿qué haces? ¿Te levantas y a dónde vas? Al baño. Bueno, no, a partir de mañana te vas a levantar, vas a ir al patio, vas a ver de qué lado sale el sol, vas a ir, vas a calentar el agua y después ya tómate 3 mates, recién vas a ir al baño. Me decís, "¿Y cómo me la aguanto? O sea, yo estoy acostumbrado a levantar y al baño todos los días. Sí, sí, lavarse la cara con agua helada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos querés cambiar los procedimientos normales que vienen trayendo de hace muchos años atrás, ¿sí? Te topas con eso, es decir, pero si siempre lo hice así, sí, bueno, pero ya no. Bueno, pero por ejemplo, hay un antecedente de un accidente que ocurrió por justamente eso, dejar una lata de solvente dentro de la cabina. Claro, Entonces, es que siempre de ahora en tienen más, la bueno, lata de solvente dentro de la cabina, porque tienen las pinturas ahí, porque Claro, va hay que preparando. buscarle la vuelta para que la no, lata de pintura, de alguna digamos, se forma. pone en la máquina va chupando la pintura, pasa por la pistola genera ese campo y hace que se pegue en el cosa. Entonces, ¿qué hacen? Van preparando la pintura ahí. Entonces siempre tienen una lata de solvente a mano. Es un peligro, sí, es un peligro. Sinceramente, es un peligro. Pero bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de minimizar esos peligros. ¿Sí? Y Hay bueno, que aislar la lata. sí, no, no, esto que les cuento yo pasó en la ciudad de Armstrong, Santa Fe. No, después de eso nadie quería usar más las máquinas soldar, la máquina de pinta electrostática. No, 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 chau, no, no. Es más, la Eh, empresa esa no pinta más con máquinas soldar electrostática. nada, Dejó de una pintar con empresa esas máquinas. de implementos agrícolas, seguro. Sí, nada, ahí son todas de implementos agrícolas. Pero bueno, es complejo. Ejemplo de ruido, máquina de fábrica textil, imprenta. Las imprentas, ¿sabes lo que es laburar en una imprenta? ¿Nunca vieron la máquina esa de la imprenta, el ruidazo que hacen? Bueno, laburar en una imprenta, te la debo, ¿sí? Estás ahí al lado de esas máquinas y encima en el fondo, la máquina de imprenta, no sé cómo serán las más modernas, pero las que yo he visto, siempre tienen algo de artesanal. El tipo tiene que estar viendo que no se, que el papel pase bien, que se vaya saliendo bien, que la tinta esté bien. Entonces está al lado de la máquina es una cosa insoportable, ¿sí? Y después lo biológico. A ver, si yo trabajo en, por ejemplo, eh, en una empresa que hace medicamento y yo estoy expuesto a un montón de cosas, ¿sí? A ver, por ejemplo, si trabajo en un lugar eh, donde hacen salamines y los salamines están colgados y tienen hongo esos salamines. ¿Sí? Y bueno, Está rico. son riquísimos, pero tiene que estar ahí todo el año abajo, ahí fumándote el hongo del salami todo el año. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, hay condiciones. ¿Sí? Por ejemplo, miren, ahí tiene un ejemplo. Hongo en el aire acondicionado. Virus en un laboratorio. Ese ejemplo me gusta más que el anterior. Lo vamos, perdón, a los salamines. Bueno, el virus en el laboratorio, ¿Qué tenemos pasó un con el tema del ejemplo. fentanilo, por ejemplo, profe? Y bueno, el fentanilo se le contaminó. Se le contaminó y ¿saben cómo se regula la atmósfera de una producción No. de, ¿cómo se llama esto? De medicamento con ozono, Ah, sí. ¿sí? Con ozono
se va controlando, que se va eliminando, el ozono va eliminando, va matando todas y generas una atmósfera ozonizada, ¿sí? Y en esa atmósfera es donde vos podés empezar, una vez que ozonizaste todo, que mataste todo, recién ahí podés empezar a trabajar. No sé si alguien vio alguna vez, viste que suelen ofrecer, eh, trae el auto, te limpio el tapizado y te saco todo el mal olor del auto. ¿Nunca lo escucharon eso? Sí. Sí, Bueno, ¿qué profe. hace? ¿Qué hace el tipo? Te mete adentro una maquinita de ozono y con el ozono matas todas las bacterias que hay adentro. Obviamente no podés estar ahí adentro vos mientras estás matando las bacterias. Matas todas las bacterias y una vez que mataste todas las bacterias, se va todos los malos olores. No hay más olor adentro del auto. En la época del COVID lo ofrecían, profe, al servicio. Ujú. Bueno, viene un aparatito que yo lo vi en una página china, que es un dispositivo eh, que te lo pones arriba del aire acondicionado y te ozoniza el aire y te la purifica y te larga un aire ozonizado. ¿Sí? Eh, es más, yo hice un proyecto en la época del COVID, con el tema de ozono. Por ahí, por eso yo conozco de este tema, porque lo laburé con una persona que hacía trabajos para empresas de laboratorios, ¿sí? Y el tema es bastante interesante porque purificas el ambiente. El problema es que si vos usás, porque para generar ozono tenés distintos tipos de formas de hacer ozono, ¿sí? Una es con los rayos gamma, ¿sí? Tenés los rayos beta y los rayos gamma. Los rayos gamma los podés hacer con un tubito que viene, que genera rayos gamma, pero que eso, en la exposición a eso, es cancerígeno. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que generar una corriente de aire que pase por ese tubo fluorescente, llamémosle de alguna manera, y que te genere la atmósfera ozonizada. Y con eso eliminas automáticamente los hongos del aire acondicionado. Los chinos tienen ahí en las páginas chinas, busquen ozonizador para aire acondicionado, búsquenlo. Está genial, es una gilada. Ellos lo hacen con un bimetálico, lo hacen de una forma un poquito más rudimentaria, pero funciona, funciona. La verdad que está bueno eso. Bueno, Lo- chicos, sí, escucho. No, justo. No, iba a decir que también un trabajo que vi que es muy, yo creo que cumple con todo eso, es el tema de los que trabajan en la empresa de sepelio. Ajá, Les toca todo. sí. Por ejemplo, un ejemplo, en el hospital fueron a buscar el otro día un cuerpo que estaba hacía más de un mes y Mm, se descompuso y tenían que ir a sacarlo y es como que hay de todo. Es súper venenoso el líquido cadavérico, a los claro. ojos, a todo, bacterias, o sea, y ese trabajo tiene un poquito de todo. Sí, sí, la verdad que sí. Miren, estoy viendo acá en Mercado Libre, les voy a mostrar ya que estamos. Eh, Les voy a robar un ratito de unos minutitos a los. Miren, ¿ve? Generador de ozono, 118.000 pesos. Ozonizador, purificador de aire, miren, marca Gandhi, 48.000 pesos. ¿Sí? Ozonizador, ionizador de aire portátil, miren, 340 lucas. ¿Mm? Purificador de aire, ozonizador, 100.000 pesos.
Ozonizador de aire, cañón industrial, desinfecta, elimina olores. ¿Ven? Este está bueno, mira. Ozonizador de aire grande. A ver. ¿Cómo funciona? No dice cómo funciona. 2 minutos ozoniza, 58 minutos de reposo. 3 minutos ozonizado, 20 minutos de reposo. Ah, son los programas que vienen. Y no dice nada. ¿Y cómo ozoniza? Debe ser con el sistema bimetálico. A ver, ya me interesó esto. Acá. Nuestro es facilitar productos innovadores, más de 15 años, mercado de 5 millones eligieron, mercado libre, hacer que el producto purificador de aire elimina virus, bacterias, es ideal para fácil transportar, moderna, característica, para hogares elimina el 99% del virus, protección familiar, elimina alergias, ácaros, 4 modos de uso. Un ozonizador de aire, un cable de alimentación, un manual del usuario, listados, no dice nada, che, cómo lo hace, ¿no? Estaría bueno saber cómo lo hace, pero no dice. Pero está bueno, ¿sí? Ozonizador de bacterias, a ver este. Dice acá, a ver si dice, si lo hace con las luces, con los rayos gamma. El único garantía es por vida, bajamos, es por vida, qué bárbaro. Nuestro mercados es de bajo consumo para baño, circuito, sistema original, PPP, renueva las bacterias. Bueno, importante, el equipo puede variar el LED y etiquetas. Bueno, ya me voy a poner a ver si lo encuentro, pero hay varios modelitos, che. Está bueno esto. Está bueno porque con esto resolves un problema bastante. Este me gustó, está bastante piola. A ver, ¿qué dice acá? Ah, los programas. ¿Ves? Dice O3 es ozono, ¿no es cierto? O3. Oxígeno 3, el ozono. Eh, Bueno, chicos, no les robo más tiempo, ya me entretuve con esto y les robé minutos a ustedes. Nos vemos la semana que viene. ¿Eh? Pórtense bien y muchísimas gracias a todos. Gracias, Gracias, profe, profe. nos vemos. Viendo, buen Chao, hasta Hasta luego. luego.